en este caso toca hablar de compensación de potencia reactiva en parques eólicos. Bueno, quizá hubiera sido casi el primer webinar porque es más mi especialidad, ¿no? La que llevo desarrollando durante varios años. A continuación vamos a ver el contenido del webinar, ¿vale? Vamos a tratar sobre, primero, los motivos por los que compensar una instalación, luego veremos control de potencia reactiva, las diferentes formas de realizar control de potencia, principales elementos de control, ¿vale? Luego pasaremos a analizar diferentes soluciones de mercado y finalizaremos con un proyecto llave en mano para que conozcáis de primera mano, valga la redundancia, cómo se desarrolla un proyecto de este tipo, ¿vale? El primer punto, motivos por los que compensar una instalación. Aquí he querido reseñar las diferentes cargas que nos vamos a encontrar en un aerogenerador, ¿vale? Que al fin y al cabo no deja de ser una instalación eléctrica. ¿Qué tipo de carga nos encontramos? Pues nos vamos a encontrar cargas resistivas que no consumen ni generan potencia reactiva. Eso implica que la tensión y la corriente están en fase, porque en el momento en el que hay desfase entre tensión y corriente aparece el término de potencia reactiva. Siempre que la tensión y la corriente estén en fase, la potencia reactiva será cero, por lo cual la única potencia que fluirá por la línea será potencia activa, ¿vale? Que es lo que, para los que no estéis acostumbrados en el sector industrial y trabajamos en cualquier ámbito normal, siempre se habla de potencia en kilovatios, pero realmente en la realidad hay dos potencias, potencia activa y reactiva. En el segundo caso, y es el que nos compete a nosotros, dentro de un aerogenerador van a existir cargas inductivas, ¿vale? Que van a ser generadores, transformadores y las inductancias de filtrado que suelen estar en serie con los convertidores para la conexión al generador y a la red, a ambos lados. Por otro lado, vamos a tener cargas capacitivas. En este caso, van a ser cargas que generan potencia reactiva. No he comentado anteriormente que las cargas inductivas lo que hacen es consumir potencia reactiva. Y retomando con la parte de cargas capacitivas, nos vamos a encontrar condensadores de filtrado que van a estar, al igual que las inductancias de filtrado, entre el generador y el convertidor y entre el convertidor y la red. Suele haber inductancias de filtrado en ambos lados, al igual que capacitores, que condensadores. Y por último también vamos a encontrar los bancos de capacitores, que son los elementos que se instalan en el aerogenerador para poder compensar esa reactiva. Ya veremos el por qué y el cómo, ¿vale? Pero, en resumen, estos son los tres tipos de cargas que nos vamos a encontrar en un aerogenerador. Y, por lo tanto, al existir esos tres tipos de cargas, siempre va a haber un desequilibrio, podríamos decirlo así, en el que haya más cargas inductivas que capacitivas, con lo cual el aerogenerador tendría un comportamiento inductivo, o, por el contrario, puede encontrarse la situación en la que haya más carga capacitiva que inductiva en el aerogenerador y, por lo tanto, generará potencia reactiva. El aerogenerador será un elemento generador también de potencia reactiva. Bien, bueno, una vez ya dicho esto, vamos a pasar a hablar sobre los motivos propiamente dichos para compensar una instalación. Hay diferentes motivos. El principal es un motivo económico, ¿vale? La optimización técnico-económica de la instalación, en función del país en el que nos encontremos. En este caso, siempre voy a poner como ejemplo España. A día de hoy en España solo hay penalización, no te bonifican por esa compensación, sí te penalizan, y en el caso de que tú te mantengas en los rangos que te exige el operador de red, no te van a penalizar, pero tampoco te van a bonificar, simplemente te vas a quedar a cero. O sea, con lo cual tienes que asumir unos costes siempre de mantenimiento de elementos inductivos, capacitivos, para poder compensar la instalación, a pesar de que no tengas un beneficio. Otro motivo por el cual se compensa una instalación es para evitar el sobredimensionamiento de elementos y la mejora de la utilización de los equipos. Ya veremos algún ejemplo. A continuación, también un tema muy importante es la reducción de pérdidas en las líneas y, sobre todo, las caídas de tensión. Y, por último, otro motivo por los que compensar una instalación, que en principio se está hablando bastante, para los que estéis un poco al tanto del tema, de un procedimiento de operación en España de red eléctrica, el 12.2, en el que se van a exigir una serie de requisitos en la subestación, en el punto de conexión a red, en el PCR, para regular potencia reactiva tanto en el lado inductivo como capacitivo, ¿vale?
Estos 4 motivos son los por los cuales debemos de conocer muy bien una instalación y así poder dimensionarla en función de los requisitos que nos exijan, ¿vale? Al respecto al primer motivo, la optimización técnico-económica. Como veis en la figura que os muestro, estoy representando la potencia activa frente a la potencia reactiva. Por lo tanto, las líneas azules que he marcado son los valores de factor de potencia. A día de hoy en España, como he comentado anteriormente, tenemos 2 niveles. Tenemos un nivel de no penalización ni bonificación, que podría ser, en este caso, el ejemplo, ¿vale? Valores de factor de potencia entre 0,98 inductivo y capacitivo, y si fuese el caso, que en este país a día de hoy no tenemos bonificación, podrían exigirte mantenerte en un rango de factor de potencia limitado, ¿no? Como podría ser el de la franja roja, que estaríamos hablando de un factor de potencia de entre 0,995 inductivo y capacitivo. Estaríamos muy cercanos al factor de potencia unitario, que podría decir que sería el ideal en un caso concreto, en el que no hay potencia reactiva en la línea, ¿vale? Comentar también, importante, el salirte de esa penalización va a suponer, el salirte, perdón, de ese rango de factor de potencia va a suponer una penalización en función de tu generación de un 3%. Algo considerable si estamos hablando de un parque de 50 megavatios, por ejemplo. Muy bien, el siguiente motivo por el cual necesitamos compensar una instalación es para evitar el sobredimensionamiento y mejorar la utilización de equipos. Aquí os he puesto un ejemplo. En el ejemplo de la izquierda sería un parque eólico con 4 aerogeneradores y un transformador principal de salida a red, ¿vale? Por el cual va a fluir toda la potencia reactiva que los generadores demanden. Hemos visto en la primera slide que los generadores son elementos inductivos, son elementos que consumen potencia reactiva. Con lo cual, toda la potencia reactiva que van a demandar los generadores va a venir de la red, ¿vale? Entonces, como en el ejemplo que estáis viendo aquí a la izquierda, estaríamos demandando de la red una potencia reactiva de 436 kVA reactivas. En el caso de la derecha, una vez que se compensen parte de esa demanda de generación de consumo de reactiva, se va instalando un condensador, en este ejemplo de 70 kVA, lo que vamos a conseguir es reducir en un determinado porcentaje la potencia reactiva que se demanda de red, con lo cual el transformador de potencia de salida a red va a estar más desahogado, no va a haber que tener que sobredimensionarlo, no va a existir corriente que fluya por él que vaya a parar al generador eléctrico. Este tema también casa mucho con problemas de temperatura. Yo actualmente estoy trabajando en un proyecto, en un parque eólico que tiene problemas de temperatura precisamente por esto, porque la máquina no está compensada y consume mucha potencia reactiva y entonces esa potencia reactiva viene de la red. Esa potencia viene en forma de corriente. La corriente genera pérdidas y genera calor, con lo cual el transformador, si está muy limitado en potencia, vamos a poder tener problemas de sobretemperatura en los transformadores que no estén compensados en el lado de baja tensión conectados al generador, ¿vale? Entonces, este es uno de los motivos también por los que se necesita tener compensación allá donde es demandada, es decir, en bornas del generador, y así evitar demandar corriente de la red y, por lo tanto, reducir pérdidas y problemas quizá de temperatura. Al hilo de lo que acabo de comentar, otro motivo por el cual hay que compensar la instalación es para reducir las pérdidas en las líneas y reducir las caídas de tensión. Como veis aquí, he puesto un ejemplo de lo que es el modelo eléctrico de una línea. Es una R y una X, una inductancia. ¿Eso qué va a implicar? Que va a estar relacionada la corriente que fluya por la línea, va a haber una relación directa entre el valor resistivo, es decir, la potencia activa va a estar relacionada con la resistividad de la línea y la potencia reactiva va a estar ligada con la inductancia, ¿vale? O la reactancia, mejor dicho, de la línea, ¿vale? Este es uno de los principales motivos importantes, además, por los que se relaciona, como podéis ver aquí, la tensión con la reactiva, ¿vale? Es decir, si yo reduzco esta Q, voy a reducir esta caída de tensión, porque al respecto de la potencia activa,
como por la potencia activa a mí me bonifican, yo vendo energía, yo este término P no lo voy a poder reducir, ¿vale? Yo cuento con este término P, pero el efecto que tiene la reactiva en la tensión es un efecto controlable, con lo cual, ya veremos más adelante, el operador de red va a necesitar en ciertos momentos del día un control de tensión en base a el único elemento que nosotros podemos regular, que es la potencia reactiva. De ahí la importancia que tiene poder compensar la instalación. Y por último, otro motivo importante por los que compensar la instalación van a ser por los requisitos técnicos exigidos por el operador de red, en este caso en España, red eléctrica, y pongo, por ejemplo, como ejemplo el procedimiento de operación 12.2, en el cual el operador de red exige tener una capacidad de potencia reactiva en función de la instalación y un control de potencia reactiva, que ya veremos los diferentes tipos de control que vamos a tener. Y por último, aunque aquí en el webinar no lo vamos a hablar, amortiguamiento de oscilaciones. Esto es un problema más de oscilaciones de baja frecuencia, que es Power Oscillation Damping, para los que sepáis un poco del tema, que se trata de reducir potencia en función de la frecuencia. Muy bien. Pasamos al punto 2, ¿vale? Ya hemos visto los motivos por los que compensar una instalación y ahora vamos a hablar sobre el control de potencia reactiva propiamente dicho. Hay dos maneras de controlar potencia reactiva. Una es controlando el factor de potencia, controlar la potencia reactiva en el PCR, en la subestación, en el punto de conexión a red, en independencia de lo que esté pasando en los aerogeneradores. ¿Cómo se hace eso? Pues como veis en la imagen, se instalan diferentes tecnologías en la subestación para poder regular la potencia reactiva en ese punto, en el Power Measurement, que es donde realmente el operador de red te va a exigir a ti que estés a un determinado factor de potencia o a un determinado nivel de potencia reactiva en base a unos niveles de tensión dados, ¿vale? Este es el ejemplo de un control de potencia reactiva en subestación. Ya veremos luego que hay otra manera de controlar potencia reactiva, que son, diríamos, como un segundo nivel directamente en el aerogenerador, ¿vale? Pero ahora vamos a hablar sobre la compensación de reactiva en la subestación. Vale. ¿Qué modos de operación nos vamos a encontrar a la hora de trabajar con la potencia reactiva? Pues vamos a encontrar el control de potencia reactiva o factor de potencia, ¿vale? Que al fin y al cabo es una relación directa entre ambos parámetros, ¿vale? Y lo que viene a ser es regular potencia reactiva en función de unas consignas externas del operador de red. Como habéis visto en la primera diapositiva o la segunda, el operador de red te exige mantenerte en un nivel de factor de potencia. ¿Eso qué implica? Te va a exigir mantenerte en un nivel de potencia reactiva, porque la reactiva y el factor de potencia están relacionados íntimamente a través de la potencia activa. Esos tres parámetros van a estar relacionados de manera muy personal. Vale, y un tercer modo de control, que es el que aparece ahora en el procedimiento de operación 12.2, es el control de tensión. Lo que se hace realmente es regular potencia reactiva en función de unos valores de medidas de tensión en el PCR, en el punto de conexión a red. Ya veremos cómo se hace y qué niveles de tensión vamos a encontrarnos. Al respecto a lo que estoy comentando ahora mismo, lo que exige el operador de red es capacidad de potencia reactiva para valores de potencia menores que la potencia máxima. Vale. ¿Eso qué te va a determinar? Te va a determinar el rango de potencia reactiva que yo, como parque eólico, en el cual me tengo que mover. Es decir, como veis aquí en la figura, las líneas que están marcadas va a ser el rango de potencia reactiva versus potencia activa en el que yo me voy a mover en base a el nivel de potencia que yo tenga. Estamos hablando aquí en niveles de por unidad, en porcentajes, ¿vale? Siempre, importante, tenéis que tener claro, el nivel máximo que se va a exigir en un parque eólico va a ser movernos en rangos del 30% inductivo y capacitivo con respecto a la potencia máxima. Es decir, si yo tengo un parque 50 megas, me van a exigir poder moverme entre más menos 15 megavoltioamperios reactivos. ¿Eso qué va a significar? Que voy a tener que tener elementos inductivos y capacitivos en el parque para poder moverme en ese rango de factor de potencia, en ese rango de potencia reactiva, porque la potencia activa me la va a determinar la máquina, ¿vale? Entonces, ahí vamos a tener un problema,
en muchos parques que nos encontramos a día de hoy, el comportamiento de un parque de por sí es un comportamiento inductivo. Muy bien, a la hora de mantenernos en estos niveles que veis aquí, al llegar a un 0,3 de porcentaje frente a la potencia máxima, es un rango aceptable. El problema lo vamos a encontrar cuando tengamos que irnos al otro extremo, que tengamos que movernos en un factor de potencia capacitivo. Eso va a significar instalar equipos FATS, que se llaman, para ayudar a compensar reactiva en ese parque eólico. ¿Por qué? Porque los aerogeneradores tienen una limitación, que ya veremos a continuación, de potencia reactiva. Un aerogenerador te puede dar la máxima potencia activa, pero va a estar limitado en potencia reactiva. Con lo cual, el parque, el aerogenerador va a poder compensar una parte de esa potencia reactiva. El resto va a tener que ir muy dependiente de lo que se instale en su estación. Y bueno, otra cosa importante que vamos a ver en la siguiente diapositiva es la capacidad de regulación de potencia reactiva en función de la tensión y de la potencia activa dada. Aquí veis una gráfica muy importante, interesante también, en la que te va a indicar, en la que indica los niveles máximos de tensión en los que nos vamos a encontrar y la capacidad de reactiva frente a la potencia máxima de generación. Es decir, os pongo un ejemplo. Si el parque en el punto de conexión de red a red está conectado, está a una tensión de 1,1 por unidad, es decir, un 10% superior a su valor nominal, mi generación de reactiva va a tener que tener una capacidad máxima de un 0,3 frente a potencia activa. Es decir, tiene que estar consumiendo el 30% de la potencia máxima. Es decir, un parque de 100 megavatios tiene que estar consumiendo 30 megavoltioamperios reactivos. Tengo que tener esa capacidad de consumir potencia reactiva que quizás las máquinas no tengan si están a potencia máxima, ¿vale? Entonces, hay un problema que va a existir muy pronto, en el que se va a exigir tener elementos en subestación que sean capaces de aportar esa potencia reactiva para cumplir las exigencias del operador de red, ¿vale? Lo complicado, me iba a pasar a la siguiente, pero quería comentaros también, lo complicado, lo complejo va a ser estar en el lado capacitivo, es decir, cuando yo tenga un 0,9 por unidad, es decir, esté en un 10% por debajo de mi tensión nominal, el operador de red me va a pedir que pueda llegar a dar un 30% de reactiva frente a la potencia máxima. Es decir, me voy al caso contrario, si estoy generando 100 megavatios de potencia activa, tengo que estar generando 30 megavoltioamperios reactivos en el punto de conexión de red, con lo cual posiblemente tenga que instalar bancos de condensadores de alta tensión y quién sabe si STATCOM para poder regular de manera dinámica, de manera fina. Ya lo veremos más adelante. Bien, aquí os he querido reseñar y que viéramos el comportamiento de un parque eólico. A la izquierda veis el comportamiento de un parque eólico sin compensar, ¿vale? Como veis, el carácter de un parque eólico es un comportamiento inductivo. Yo estoy generando, el eje X está en generación activa, en potencia activa, y el eje Y en potencia reactiva, ¿vale? ¿Eso qué va a implicar? Va a implicar que yo voy a estar fuera de los rangos. Como veis, en la línea verde y la línea roja, lo que te exige el operador de red es estar dentro de esa línea. Si tú estás fuera de esa línea, aunque estés generando 35 megavatios, al estar fuera yo te penalizo. Soy el operador de red y yo te exijo que estés dentro de esa línea. ¿Cómo voy a hacerlo? Introduciendo elementos de compensación de reactiva para mantenerme de manera lineal dentro de ese rango, como veis a la derecha. A la derecha tenemos el mismo parque, el mismo comportamiento, como veis, pero con elementos que compensan reactiva hacen que yo controle esa potencia reactiva y la mantenga en un rango determinado, ¿vale? Que me exige el operador de red y, por lo tanto, no penalizar el megavatio hora que estoy generando. Vale, más compensación de reactiva. Como veis aquí, esto es otro comportamiento inductivo de un parque eólico y el comportamiento anterior, como veis, es muy lineal, es muy preciso. ¿Por qué? Porque en este sistema estamos trabajando con un sistema dinámico de potencia reactiva. En este caso, como veis, el comportamiento es como escalonado. ¿Por qué? Porque es un comportamiento de un sistema de compensación con baterías, ¿vale? Tienen escalones de baterías. Vale, seguimos en la parte de control, pero ahora nos vamos a control de potencia reactiva en aerogeneradores. Hemos estado en el lado de subestación
Es decir, vamos al PCR y compensamos en independencia de lo que esté pasando en el aerogenerador. Ahora, dentro de la compensación también existe la compensación de reactiva en el aerogenerador. Depende de qué tipo de máquina, tendremos un tipo de compensación u otra. Aquí os he puesto dos ejemplos. El ejemplo de un parque antiguo, de una máquina síncrona de velocidad fija, en la que no tiene capacidad de regulación por sí sola y tienen que instalar equipos de compensación de reactiva mayores. Suelen ser, o son, mejor dicho, equipos compensadores de reactiva mediante condensadores, ¿vale? Y se compensa reactiva de esa manera. En el lado de las máquinas actuales, compensación de reactiva en máquinas con convertidores. Este es el tipo de máquina actual, es un convertidor back-to-back conectado a un generador eléctrico de imanes permanentes. ¿Cómo hacemos la compensación de reactiva? Nosotros tenemos un back-to-back y como os he marcado en azul, el convertidor del lado de red, que sería este que está marcado, que es esta topología con IGBTs, lo que hace es compensar esa reactiva. Del lado de red, yo con este convertidor soy capaz de consumir y generar potencia reactiva. Ya veremos cómo. ¿Cómo lo hacemos? Muy fácil, en teoría, es compensar reactiva generando tensión, ¿vale? Yo tengo un convertidor, que es lo que yo le llamo, lo que estoy llamando yo generador, y esa tensión lo que va a hacer, con el convertidor tú puedes modular tensión y frecuencia, con lo cual tú puedes regular ese vector de tensión para poder generar o consumir potencia reactiva. Si la tensión que generas en el convertidor del lado de red es superior a la tensión de la red, generarás potencia reactiva. En el caso contrario, si la tensión que generas en el convertidor del lado de red del aerogenerador es menor que la tensión de la red, consumiremos potencia reactiva. Vale. Como veis aquí, el ejemplo anteriormente dicho de un convertidor estándar, de un back-to-back y con lo que os acabo de contar en modo fasorial. Vale, pasamos a la penúltima parte del webinar, principales elementos de control, ¿vale? ¿Qué nos vamos a encontrar en la compensación de reactiva? Baterías de condensadores con contactores en baja tensión, que son elementos más económicos y menos robustos quizás, ya veremos el porqué. Baterías de condensadores con tiristores en el lado de baja tensión, baterías de condensadores con interruptores de vacío o de gas, cargados de gas, de SF6 en alta tensión, que son soluciones de subestación, soluciones dinámicas STATCOM, baja y alta tensión, porque suelen ser, son soluciones que están en subestación, es decir, están en alta tensión, pero conectadas al equipo en baja a través de un transformador. Por eso he querido poner baja-alta, baja tensión y alta tensión. Y por último, soluciones híbridas. Si tenemos que manejar ese 30% de potencia reactiva de un parque, manejar 30% de potencia reactiva de un equipo dinámico económicamente es muy costoso y no es tan necesario, es matar moscas a cañonazos. Lo ideal, tener un mix entre baterías de alta tensión y STATCOM para regular potencia reactiva. Esa es la ideal, eso es lo ideal para soluciones de alta potencia. Vale, estos son los elementos que he comentado antes. Contactores, normalmente se ponen unas reactancias limitadoras a la hora de la inserción a red del condensador. Uno de los problemas que nos encontramos aquí es, como veis en la gráfica, es la distorsión. Estos equipos, a la hora de insertarse a red, no se insertan en el paso por cero, no tienen capacidad de insertarse en el paso por cero. Con lo cual, en función del momento en el que se cierra el interruptor, pues si le toca, como aquí en la imagen, en el pico alto, en el valor mínimo de la tensión, que es un pico, generaría una sobretensión que puede suponer un problema en la instalación. Y el que sabe de estos temas, yo creo que todos nos hemos encontrado un contactor fogueado en un aerogenerador debido a estos problemas. Otro principal elemento para controlar reactiva es el tiristor. El tiristor hace de interruptor dinámico y lo que hace es meter el condensador a red en el paso por cero de la tensión. Como veis en esta imagen, en el paso por cero de la tensión, que es el elemento azul, ¿vale? Es la variable azul que vemos, insertamos el condensador y se genera una pequeña perturbación en la entrada, pero no genera sobretensiones, como veis aquí, ni sobrecorrientes. Este es el elemento ideal para trabajar en baja tensión. Es algo más costoso que el de contactores, pero a día de hoy el tiristor es un elemento muy robusto y económicamente puede ser una opción. Otra alternativa es, en el lado de alta tensión, es prácticamente lo mismo que en el de baja.
tenemos una opción, pero en este caso son interruptores de vacío o de gas, ¿vale? Que extinguen el arco, ¿vale? Porque al trabajar en alta tensión ya estamos hablando de otros niveles de tensión y hay que extinguir en la apertura del interruptor. ¿Qué problemas nos podemos encontrar en estos sistemas? Que tienen baja modularidad, no tienes mucha capacidad de regular potencia reactiva, suelen ser baterías de alta potencia, de 3, de 5, de 10 megas. Otra importancia es que si no tiene descarga rápida, las maniobras entre los condensadores debe de haber un tiempo de espera para reducir la tensión remanente del condensador cuando haces la apertura a red, ¿vale? Como veis aquí, es el mismo ejemplo que he puesto anteriormente, hay una reactancia limitadora, pero no deja de existir una sobrecorriente y una sobretensión añadida en la red. De hecho, yo en un parque me encontré problemas en servicios auxiliares por esta perturbación. La solución más elegante y más fina y más económicamente más costosa es el STATCOM. Es un elemento dinámico que regula tensión y regula factor de potencia y regula potencia reactiva. Es un elemento muy dinámico que trabaja en los 4 cuadrantes, como ya os he comentado en webinar anteriores. Es una respuesta muy suave, como vais a ver a continuación. Estamos hablando de que yo, el operador de red o el SCADA, le pide un escalón del 10% de potencia activa y fijaros el tiempo de respuesta que tenemos y cómo trabajamos, ¿no? Somos puramente dinámicos y somos lineales, ¿no? Somos efectivos 100%, no trabajamos por escalones, trabajamos en base a lo que nos pida el sistema. Aquí tenéis un ejemplo de un STATCOM de 2 megavoltios amperes reactivos que yo desarrollé en una empresa en la que estuve, y normalmente estos equipos, que lo sepáis, son modulares. Un equipo de 2 megas no es un equipo único de 2 megas, suelen ser equipos modulares. En este caso son 4 equipos de 500 kVA reactivas cada uno, ¿vale? Soluciones de mercado, STATCOM de GPTech, estamos hablando de 1 megavoltio amperio reactivo. Soluciones de GEMA en subestación, como veis, contenerizadas, outdoor, que trabajan directamente ya, en este caso para soluciones fotovoltaicas, y son modulares. Esta modularidad va de 10 megas hasta 100 megas aumentando equipos. Otra solución, Gamesa, son sistemas de 1,5 megavoltios amperes reactivos y tienen una capacidad de sobrecarga en 200% durante 3 segundos. En este caso tienen refrigeración líquida debido a la gran potencia que manejan. Esta solución, una solución dada por RTR Energía, es un fabricante español. En este caso no es una compensación dinámica, no es un STATCOM, son baterías de condensadores en alta tensión con interruptores de vacío o en SF6. Esto es un proyecto en el que yo participé que tiene una potencia de 7 megas a una tensión de 20 kilovoltios y normalmente este 7 megas son 2 escalones, uno de 5 y uno de 2 megas. Y en función de la regulación, tú activas uno, activas otro o activas los dos. Otra solución en la que yo también participé, solución de baja tensión por el INSA, es un equipo de baja tensión con tiristores, en este caso, que introdujimos en el aerogenerador. Esto está al lado del armario de potencia y compensamos reactiva hasta 630 kVA reactivas. Es muy dinámica y muy fácil de acceder a ella. Por último, ya voy a terminar con un proyecto llave en mano a todo lo que os he estado comentando en este webinar. En este caso fue un proyecto que yo llevé a cabo recientemente para una subestación en la que se requería de compensar el factor de potencia en subestación, ¿vale? La potencia activa del parque son 45 megas y la potencia reactiva a compensar son 8,5. ¿Qué es lo que introdujimos? Introducimos 2 baterías, una de 2 y una de 5 en alta tensión, sumando 7 megas, y cogimos el control de 5 máquinas que tenían 3 escalones de 100 kVA cada máquina, es decir, 1.500 kVA reactivas. Con lo cual, yo en subestación disponía de 8,5 megas para poder compensar en función de la potencia activa que se encontrara en el momento determinado. ¿Qué se realiza en estas tareas de compensación de reactiva? Pues normalmente lo que se tiene que hacer es hacer un estudio de la capacidad necesaria para compensar el factor de potencia en base a lo que se exija por parte del operador de red, como ya hemos dicho anteriormente,
También es importante trabajar sobre las comunicaciones para poder comunicarte con los diferentes elementos, en este caso elementos de subestación y elementos de aerogenerador, puesta en marcha del emplazamiento, supervisión eléctrica de la instalación, importantísimo el diseño del controlador de planta, el PPC Controller, que es el que va a determinar si compensamos en factor de potencia, compensamos en Q, o incluso este sistema ya tendría la capacidad de, en función de la tensión que tenga el PCR, enviar una consigna de potencia reactiva a las máquinas. Y por último, el diseño gráfico del SCADA. Aquí veis, este es el ejemplo claro. Este es un parque en el que yo me encontré, yo hice el dimensionamiento y como veis, en azul, la simulación del comportamiento del parque sin compensación. Se nos va. El operador de red está exigiendo estar entre las líneas amarillas y naranjas, con lo cual, a media potencia, el parque penaliza, ¿vale? ¿Qué hacemos o qué hicimos? Pues a partir de 15 megas metimos un escalón de 2 megas, con lo cual, como veis, el parque sigue generando la potencia asociada, pero dentro de la banda. Y en 30 megas volvemos a meter el escalón, en este caso de 5 megas, de 5 megavoltiamperos reactivos, y así controlamos y llegamos a compensar el factor de potencia en todo el rango de potencia activa. Es decir, este parque sigue generando la misma potencia activa, pero ya está dentro del rango, con lo cual no penaliza, es decir, gana algo más de dinero que anteriormente. Aquí veis el ejemplo del equipo que se instaló en la subestación. Esto es una curva de carga real de una semana de este parque. La línea roja, a partir de la línea roja, es la que el operador te exige cumplir y como veis, estamos prácticamente en todos los puntos dentro del factor de potencia que te exige el operador. Ya por último, importantísimo también el hacer un diseño SCADA. Para todos los sistemas de compensación, para hacer un seguimiento y saber si hay algún problema, se deben de tener sistemas SCADA para poder controlar los diferentes equipos. Aquí veis la subestación, donde está la celda de subestación con las baterías de alta y los equipos de los aerogeneradores donde se encontraban esos 3 escalones por equipo. Estos sistemas de SCADA, ¿qué tienen que tener? Tienen que tener la visualización de las variables analógicas de P, Q, tensión y FDP, que eso te lo va a dar un analizador de redes, y la parametrización del control, para que el operario pueda cambiar en cualquier momento la parametrización. Si el operador de red, por alguna determinada circunstancia, cambia el factor de potencia, el operador, o sea, el usuario puede cambiar el factor de potencia de referencia para que el control cambie la consigna y cambie el sistema de control, ¿vale? Ya por último, el SCADA también, importante, tiene un sistema de alarmas en el cual va a procesar y va así poder tener un control de la instalación, ¿vale? Y ya, bueno, con esto he finalizado el webinar. Yo siempre me suelo alargar un poquito, pero bueno, no me he querido dejar nada en el tintero.